Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo en su programa Sondeo Emocional. Hoy tenemos temas interesantísimos. Yo estaba hablando con el maestro de la cabina aquí, nuestro querido Alex, hablando de que yo quería un tema, que quería tocar un tema de todas maneras, que ya es insoportable la manera en que los motoristas y los choferes de las guaguas estas voladoras, de los camiones y de todo se están comportando de afuera. Pero los motoristas, no solamente están corriendo, tirándose encima a tus carros, dándole golpe a tu vehículo, sino que ahora se han cogido dos versiones nuevas. Una es transitar por el túnel, que ellos no pueden pasar por el túnel, y hacerlo en dirección contraria. Entonces, cuando uno por casualidad se topa a uno de estos individuos y le da un golpe y los mata o los hiere, el que va preso eres tú. El motorista, todos salen a defenderlo. Entonces, yo no sé, yo tengo un hecho que ocurrió en una oportunidad en que Leonel Fernández se postulaba de nuevo para presidente, donde hizo una exposición magnífica. Yo considero que fue de esas que hacía Juan Bosch, que era muy claro para que lo entendiera todo el mundo. Leonel se paró y dijo, el plátano estaba antes de fulano a tal precio, y con fulano está a tal precio. La leche estaba a tal precio antes de fulano y con fulano a tal precio. Y así fue mencionando la canasta familiar. Y claro, en 4 años pues todo tiene que aumentar. Y Leonel utilizó eso para explicarle a la gente lo mal que estaba el gobierno, que estaba en ese momento gobernando. A mí me gustaría mucho que ver que un político sale haciendo más o menos algo lo mismo, pero que toque no solamente la parte de la canasta familiar, sino que toque también la salud, ¿verdad? Que toque la seguridad ciudadana, el problema de la electricidad, la educación y todos los factores, todas las áreas donde hemos sufrido y nada se ha controlado y nada se ha logrado estabilizar. Y que también hablará sobre los motoristas. Ya aquí no podemos vivir con esta falta de respeto que hay hasta la autoridad. Yo no me explico. No sé quién estará a cargo de eso, si es la policía o es el tránsito, AMET, yo no sé quién es. Pero sinceramente, a los jefes de esas instituciones no los respetan nadie. Los motoristas se ríen de todo el mundo. Y recuérdense que hay un 73% de los accidentes son causados de una manera o de otra manera por un motorista. Entonces, eso lo lanzamos. Yo tenía que hacer mi catarsis hoy. Yo no puedo seguir con esta impotencia en la que vivimos en este país. Y por eso, antes de pasar a nuestro tema principal, que es hoy con la psicóloga Gipsofilia Castillo, tenía que expresar esto de alguna forma. Hay una preocupación muy grande en Gipsofilia para venir a este programa hoy. Y es que entre los estudios que ella ha hecho y todo lo que ha revisado, se ha visto que en el tiempo de fiestas, sobre todo fiestas que se celebran en todas partes del mundo, o en casi todas las partes del mundo, aumentan los crímenes, aumentan los asesinatos y aumenta el baladismo, ¿no? Y sé que eso lo dije mal, pero no tiene problema. El vandalismo, no me venía, se me tragó la lengua. El vandalismo, aumenta el vandalismo. Entonces, en este tiempo ha ocurrido que uno de los grandes asesinos en serie colombianos, un tal Garavito, fallece. Fallece por un tumor maligno en uno de sus ojos. Y ella, revisando la historia y revisando todos los hechos relacionados con esto, ha descubierto la cantidad de niños que mueren de una forma o de otra, especialmente en una fiesta que se nos avecina. Una fiesta que no es nuestra, que la hemos adoptado porque muchos de nosotros hemos vivido
en los Estados Unidos o hemos vivido en el Reino Unido y traemos a nuestros hijos a celebrar esa fiesta en nuestro país y no sabemos el peligro en que podemos exponer a estos muchachos. Entonces, para hablarnos de todos esos temas interesantísimos y que usted tenga bien presente para cuando llegue la fecha, la fiesta de Halloween, ¿verdad que lo conocen? Todos lo conocemos. Y nos preparamos para vestir a nuestros hijos sin saber de qué los vestimos. Le ponemos máscara, que no sabemos por qué llevan máscara, ni lo que la máscara representa. Y todo eso tiene un simbolismo que es para tener mucho cuidado con nuestros hijos en esa fecha. Así que démosle la bienvenida, Gipsofilia. Gracias, doctor. Te hice una introducción ahí lo mejor posible. Yo sé que tú manejas bien este tema, pero es preocupante. Sí. Porque sí, hablando sí, contigo fuera de cámara, me dijiste una serie de cosas que yo desconocía. Y digo, no, espérate, el programa va. Así que te cedo tu... No, mire, doctor, realmente preocupa mucho este tema, particularmente a los que trabajamos en esta área y en el área no solo asociada a temas de crímenes, sino de salud mental, porque se presenta un aumento de muchas situaciones asociadas a temas emocionales, asociadas a situaciones físico-químicas, entre otras variables que inciden en todo. Pero, por ejemplo, mire, en Halloween, según las estadísticas del 2022 que salieron, arrojan que para esta fecha aumentan aproximadamente un 50% los delitos violentos. Sí, los delitos violentos, o sea, todo lo que tiene que ver con amenazas, con uso de armas, con amenazas verbales, etcétera, aumentan un 50% en la fecha de Halloween. Entonces, aparte de eso, ¿cuándo es Halloween? Bueno, el 31 de octubre. El 31 de octubre es la fecha de Halloween. Y se celebra también en este país. Así que pongámosle atención a lo que nos van a informar. Hemos estado adoptando ya esta tradición. Poco a poco se ha ido metiendo en nuestro país. Nosotros, tú sabes que los dominicanos queremos mucho también adoptar situaciones. El Nueva York chiquitico. Sí. Pero mire, es también curioso, por ejemplo, el hecho de que las mismas estadísticas arrojan que aproximadamente un 60% de los robos ocurridos inciden sobre estos mismos delitos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, los delitos más frecuentes en la noche de Halloween se vinculan a robos. A robos. A robos internos, o sea, propiedad, a tu casa, exactamente, y te roban. Tú abres y hay muchas variables que vienen vinculadas. Por ejemplo, el tema de la ebriedad. Según las estadísticas de transporte allá mismo en Estados Unidos, un 40% de las muertes en Halloween son por casos de ebriedad en las situaciones de accidente automovilístico. Recordemos que cuando hay un accidente automovilístico no todo tiene que ser porque la persona estaba ebria. Puede ser porque la persona tuvo un mal manejo, se distrajo, un niño cruzó rápido la calle. Hay muchas situaciones que pueden incidir en eso. Esa noche hay muchas personas en la calle. Exactamente, pero un 40% de estos casos es por ebriedad. ¿Por qué? Porque la persona adopta, sí, y que las personas vienen adoptando todos estos procesos. Bueno, pero dime una cosa, Gypsy, la fiesta es para los niños. ¿Qué hacen los adultos bebiendo? Ese es el punto, ese es el punto. Mira, Halloween es una festividad, de hecho, que han adoptado tantos niños como adultos. Se utiliza mucho el truco-trato, pero también tiene un contra, y es el uso de lo que son los actos de precaución para los criminales. O sea, Halloween te permite el acceso a tu poder andar disfrazado sin que te consideren extraño ese día. Sí. Te permiten el uso de guantes, te permiten el uso de máscaras, entre otras cosas, que para un criminal eso es un acto de precaución simplemente. ¿Por qué? O sea, te está pasando cualquier persona disfrazada esa noche y tú no le prestas atención. Yo salgo normal con mi disfraz, tranquilo. Estoy simplemente disfrazado por una festividad. Sin embargo, eso te permite a ti como criminal acceder a muchos puntos que contra uno tiene que tener en consideración, uno tiene que tomar en cuenta. Entonces ahí vienen una serie de criterios, por ejemplo el uso de los guantes, eso permite el acceso a que la persona, señores, sin huellas digitales, identificaciones, ¿qué pasa? Claro. Entonces estamos adoptando tradiciones, estamos adoptando costumbres. Es una fiesta pagana. Sí, es una fiesta que se celebra hace más de 2000 años. Sí. Los celtas fueron los
los que iniciaron este Sí, tipo. Y hoy en día se celebra con un furor sí, increíble. sí. Porque el año pasado, Gipsofilia, el año pasado, fue cuando, tú sabes que yo soy súper entretenido, pero el año pasado yo pude ver la cantidad de niños dominicanos Sí. y niñas dominicanas vestidas con todas estas cosas Sí. que estaban en las calles. Sí. Y tú pides un caramelo, pides un dulce, y si te dan veneno, Es una exposición, sí. es una exposición, tú no sabes lo que le van a dar a tu hijo o a tu hija. Y no, y las festividades, doctor, tienen un alto auge de muertes que nosotros a veces no tomamos en ¿Qué cuenta. celebran ellos en realidad? ¿Cuál es la característica principal de la esencia de lo que es Halloween? Bueno, realmente Halloween surgió como una fiesta pagana, como usted me estaba comentando hace unos momentos. Surgió como una fiesta pagana en celebración del final de la cosecha. Es verdad, el final de la Ese fue el cosecha. principio. Era una fiesta para celebrar Sí, que ya la cosecha había terminó, vamos a terminado, celebrar. empezaba el invierno, Ok. todos esos procesos, pero se adoptó después esa tradición del uso de máscaras para esconderse de los fantasmas que rondaban en esa noche. Y pues ahí O sea, empezó era el una fiesta proceso. como para liberarse de- Exacto, ahí empezó el proceso del uso de disfraces. Pero sin embargo, por ejemplo, el caso de México. México tiene el Día de los Muertos, que ellos celebran la fecha del Día de los Muertos. El Día de los Muertos, ellos usualmente toman una semana, de final de octubre, día 1 y 2 de noviembre. Pero ellos a veces empiezan el 31 de octubre. ¿Qué sucede? Se vinculan las fechas. El año pasado las estadísticas arrojaron que hubieron 306 muertes en esa fecha solamente Wow. en México. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿En qué incide todo esto? Y ahí vienen todas esas características de lo que son las tradiciones dentro de una fiesta. Por ejemplo, el tema de Halloween, ¿qué tradiciones hay? El tema del lanzamiento de los huevos, el tema de truco trato, el tema de dar dulce. Por poner un ejemplo, el caso del lanzamiento de huevos, desde 1984 al 2010 hubieron 24 muertes asociadas al lanzamiento de huevos ¿En dónde? en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y uno dice, lanzando un huevo. ¿Cómo puede una persona morir por un huevo? Pero ahí vienen todos los altercados, los problemas, Claro. las ofensas, que se lo tiré a un vehículo, el vehículo tuvo un accidente Claro, automovilístico claro que sí. porque le impidió la visibilidad. O sea, son cosas que ocurren y nosotros tenemos que saber cómo lo manejamos y qué vamos a hacer en cada situación. El caso, por ejemplo, de dar dulces, Eso es muy terrible, sí, eso es terrible. Sí, es muy utilizado por muchos criminales. Mire, el caso de Ronald Clark O'Brien, conocido como Candyman, Como el Candyman. sí, fue un asesino. De hecho, él mató a su propio hijo. Él Sabiendo salió- que era su hijo. Sí, él salió la noche de Halloween con los niños a pedir dulces. Fueron a una casa, la casa estaba oscura completamente, nadie abrió la puerta. Los niños junto con el vecino de él y los hijos del vecino se fueron y siguieron, él se quedó atrás. Y después volvió a reunirse con ellos y les dijo que la persona de la casa le había entregado unos dulces. Y fue con unos tubos de caramelo, de dulce en polvo. Resulta que el niño de él tenía permitido consumir un dulce en esa noche, solamente uno. El niño tomó el tubo de dulces y a la hora estaba muerto. Cuando se investigó el proceso, todo lo que había ocurrido, resulta que el niño había consumido suficiente cianuro Wow, Dios mío. para matar a 2 personas de su tamaño. O sea, el asunto del tema de cianuro, envenenamientos y todo eso va a depender evidentemente tamaño de la persona, peso corporal, etcétera, etcétera. Entonces el niño había consumido para matar a dos personas de su peso corporal y de su tamaño y todo. Hicieron las investigaciones, se determinó el consumo de cianuro, la ingesta de cianuro de parte del niño. Y investigando, resulta que él le había puesto a inicios de ese mismo año un seguro de vida, a su hijo, a sus 2 hijos. Le puso Entonces hay un seguro. posibilidad de que le haya hecho el profesor. Fue por eso. Él debía más de $100,000 a la fecha. Él le puso un seguro médico a sus hijos por $100,000 a cada niño. Y previo a la fecha de Halloween, él le aumentó $20,000 al seguro de vida de su hijo. Wow, Dios mío. O sea, estamos hablando de que ya el seguro estaba avalado por unos $30,000. Y ahí se arrojó todo el proceso de la deuda. Yo quiero
que aprovechemos. Sé que tienes otros temas relacionados con las muertes, pero me gustaría mucho terminar este segmento de Halloween con que tú le digas a los padres que nos están escuchando que qué medida debemos tomar. La primera medida la voy a decir yo. Esa no es nuestra fiesta. Eso no es nada que tenemos nosotros que celebrar y es peligroso. Mi primer consejo sería decir, no celebren esa fiesta. Pero si ya ustedes van a celebrar la fiesta, entonces yo quiero que tú pongas a los padres sobre alerta. Sí, si estamos adoptando ese tipo de tradición, si ya nos estamos vinculando a esto, debemos de saber también cómo lo manejamos. Por ejemplo, aquí todavía estamos en un punto en el cual generalmente se celebra dentro de los residenciales, tampoco tenemos la costumbre de cerrar las calles completas y salir con los niños, como se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí usualmente se mantiene en los residenciales, pero es como me hablaba una amiga Sí, pero hace unos un loco días. aparece donde quiera. Exactamente, y como me hablaba una amiga hace unos días, dice, Filia, yo salgo con mis hijos, pero yo salgo con ellos y todos vamos juntos. Pero yo lo que no entiendo, Gypsophilia, es por qué debo yo celebrar esa fecha que no es nuestra, ¿tú entiendes? Y que es algo peligroso. ¿Transculturismo de qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros con los americanos? Absolutamente nada. ¿Qué tenemos que ver con el Reino Unido, que fue donde nace precisamente esta tradición? Absolutamente nada. Y estoy hablando así, mamá y papá, por si me estás escuchando, que te conectes, por favor. Algo que pueda hacer peligrar la vida de tu hijo o de tu hija, no tienes por qué hacerlo. Yo entiendo que inclusive aquí hay colegios Sí, que lo celebran, que promueven esa fecha. Lo celebran, pero le voy a decir una cosa, independientemente de la fecha de Halloween, nosotros también tenemos muchas fechas donde ocurre una cantidad alta de crímenes. O sea, los crímenes en las fechas festivas, en las festividades, van a ocurrir de una forma o de otra, quiera uno evitarlo o no. ¿Por qué? Porque las festividades incrementan el proceso de las emociones, tanto positiva como negativa, incrementan la posibilidad de salir. Por ejemplo, miren, a mí me encanta la Navidad. Yo entro a Navidad en junio. Ajá. Sí, yo entro a Navidad. Yo feliz entro a Navidad y en mi casa se monta el arbolito en junio y todo eso. ¿Por qué? Porque a mí me hace en junio. Porque a mí... Muy buena fecha. Claro, a mí me hace feliz, a mí me pone feliz la Navidad. Entonces, ¿qué yo dije? Yo no voy a esperar a diciembre para ponerme así, no, yo empiezo antes. Entonces, mucho antes. Mucho antes. ¿Y hasta cuándo tienes el arbolito? Enero. Hasta eso. Un día de esto no lo desmonto, ya Dios me da mucho trabajo. Sí, yo creo que sí. Claro. No, pero lo que quiero decir con esto es, uno adopta tradiciones y uno adopta situaciones que te permiten a ti manejar situaciones y emociones personales. Hay festividades que a uno lo ponen feliz, alegre, hay otras que uno no las maneja tan bien y uno se pone triste o porque se ocurrió algún acontecimiento cercano a esa fecha. Es como las personas, por ejemplo, yo tengo una vecina que ella tuvo una muerte de uno de sus hijos en fechas asociadas a temporadas ciclónicas. Esa señora cada vez que viene la temporada ciclónica, cada vez que empieza a llover, se tranca en su casa. Y ella misma me lo decía, dice, Flash, son días que yo me desplomo. Bueno, pero está bien, ya eso tiene un significado ya emocional. Entonces uno maneja ese proceso de emociones y ese proceso de las festividades y siempre van a existir, una u otra. Y desde junio podemos ir a tu casa con lechón. Ya lo sabe. O sea que pero es una lástima que en 2 años que nos conocemos nos hemos enterado ahora. Que yo lo mando tan temprano. Tú estás celebrando la Navidad. Y con chocolate caliente. Oye, eso. Claro. Bueno. Y galletitas. Al grupo de nosotros de salud mental, por favor, ya ustedes saben que desde junio Gypsophilia tiene su arbolito listo y su chocolate caliente. Bien, habíamos hablado fuera de cámara también otros casos que tú quieres mencionar por la importancia que tiene. Sí, mire, en el tema de Halloween y de las festividades, por ejemplo, en el caso de Halloween puntualmente, hay 2 variables que debemos de tomar en cuenta. Y es cómo la fecha incide en el criminal o cómo un criminal incide en características de la fecha.
particularmente. Ok. Por ejemplo, en primer lugar tenemos como una fecha incide en un criminal y la permisividad que le da. Por ejemplo, el caso de Sisman y Platzman, que fue una pareja que asesinaron en su apartamento. Entraron al apartamento, desordenaron todo, revisaron todo. En la cárcel, particularmente, dice uno de los internos, de los presos en ese momento, que hay uno de sus compañeros que dijo que iba a ocurrir ese suceso. Este compañero era el hijo de Sam, el asesino en serie. Resulta que el hijo de Sam perteneció a una secta satánica. Sitzman tenía en su aval una cinta de grabación de uno de los ataques del culto de los hijos de Sam, que era la secta directa a la cual él pertenecía. Pues él coordinó con este grupo para que este grupo entrara a la casa, no dejaran evidencias de lo que había ocurrido y cometieran un hecho, como él mismo describió, de ecos rituales. Con ecos rituales nos referimos a todos los procesos que ellos mismos realizaban dentro de la secta satánica, iba vinculado a la terminología que se utilizaba de manera interna con ellos. Todavía al sol de hoy no se pudo encontrar la persona que realmente cometió el asesinato, porque no hubieron pruebas suficientes. ¿Y en qué fecha fue eso? En finales de los 80. No, digo que fiesta festiva. Para Halloween, 31 Para de Halloween también. Sí, fue el 31 de Halloween que ocurrió ese hecho directamente. Ellos entraron al apartamento avalados por esa misma fecha. ¿Y por qué lo hicieron? Para cometer el asesinato y encontrar la cinta que tenía guardado el sujeto que los inculpaba a ellos de uno de los crímenes cometidos. Ya. Entonces, eso es una prueba de cómo a veces por esas fechas uno permite y accede a situaciones, por ejemplo el truco trato, está el caso de las asesinas lesbianas, que era una, Joan Reibel tenía una relación con Betty, Betty era la esposa de Peter Fabiano, Joan inició una relación, después de que terminó la relación con Betty, inició una relación con Godin Pfizer, y le dijo que ella se sentía mal por cómo había terminado la relación y que ella quería matar al esposo de Betty, a Peter Fabiano. ¿Y esta persona no había sido una asesina anterior? No. Fueron a la casa, tocaron la puerta, máscaras, guantes, En todo Halloween. Halloween. Fueron disfrazados, tenían un arma de fuego en una funda, pues tomaron el arma y le dispararon a Peter Fabiano. Entonces lo que tú quieres decir es más o menos lo mismo que hemos dicho, que en estas fechas hay que tener cuidado, hay que tener con mucho ese cuidado, tipo de ¿verdad? situaciones. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, mira, el mismo caso de Gacy, del payaso asesino, uno diría, bueno, pero Gacy influenció mucho en los procesos de Halloween, en los disfraces que se utilizan ahora. Hay muchos niños que se disfrazan de ese asesino serial. Claro que sí. Señores, fue un asesino serial que enterraba en su sótano unas 33 víctimas. Y cuando iba a morir dijo, nunca van a descubrir cuántas fueron en realidad. Claro, posiblemente ni él mismo. Bueno, entonces, aquí teníamos en cámara algunos de los, míralos aquí de nuevo. Sí, Gacy. Este es el payaso, el del medio, ¿verdad? Y el del extremo derecho, ¿quién es? Es el mismo. Sí, el mismo. Ok. Entonces, lo que queremos hacer llegar a todo el que ve este programa, Poder manejar las situaciones. tener mucho cuidado, no solamente con Halloween, No. sino con cualquier motivo festivo, Sí. especialmente donde participen nuestros hijos. Cuidarnos. Halloween es la época en que más participación tienen los hijos. Y coincidencialmente te quería decir que a medida que esta tradición pagana, diabólica, a mí no hay quien me pueda decir lo contrario, aumenta en la aceptación del pueblo, menos personas ponen cada año arbolitos de Navidad.
hablamos en el segmento anterior con Gixofilia Castillo, psicóloga forense, sobre la importancia que hay de mantener mucho cuidado a aquellas familias que participen en la fecha festiva de Halloween, que es ahora el 31 de octubre. ¿Lo dije bien? Sí. El 31 de octubre. Y ella le daba a los padres algunas maneras de tener mucho cuidado de que te vayan a envenenar un niño con algún dulce que te den o algún caramelo, que se vaya a cometer un asesinato. Y mencionaba a Gixofilia con una claridad enorme de que esa fecha, precisamente en Halloween, se permite que las personas estén disfrazadas, con caretas, con guantes, y que el hecho de poder la población andar de esa manera le permite a muchos sinvergüenzas cometer fechorías. Entonces, hay un criminal, Gixofilia, que desde que yo te conozco, tú siempre me hablas de él, parece que este sinvergüenza dejó en ti un marcado impacto. Mire qué sucede. Sí, el caso es de Luis Alfredo Garavito. De Garavito. Que murió ahora el 12 de este mes. Yo tengo mucho tiempo hablando de este caso. Y sí, es verdad, de que yo lo conozco, estoy mencionando. Déjame interrumpirte. Yo recuerdo perfectamente cuando tú lo dijiste, porque todo el que estaba al lado mío y mía, cuando hablaste de eso, que no sabíamos nada, dije, ¿cómo? Y todo el mundo te miró, ¿tú entiendes? Y ahí nos diste una disertación que tuvimos que meter la lengua en el zapato. Mire, es un caso de mucho auge. ¿Por qué? Por la cantidad de crímenes ocurridos y el modus operandi que este sujeto tenía. Ahora, ¿por qué yo siempre... Lo tenemos aquí en pantalla. Sí. Aquí lo tenemos. ¿Por qué yo siempre he abarcado un poco este caso? Porque es uno de los casos que presenta mayor similitud en lo que yo siempre relaciono, que es los traumas vividos, el estilo de vida y el modus operandi adoptado en sus crímenes. O sea, es pleno, es una cosa llana completamente, que él lo traspasó de un lado a otro sin filtro ni nada, ahí no pasó ningún filtro. Él llevó su vida a los crímenes, simplemente. Vivió para eso. Sí, o sea, fue un sujeto que él y mismo antes no sabía. de él comenzar, ¿a qué se dedicaba él? Mira, él llegó a primaria y no la terminó. ¿No terminó la primaria? No, él no terminó primaria. Él fue abusado a los 13 años, según él reportó, por el sacerdote del pueblo, que era amigo de su familia. A raíz de esto, él fue adoptando diferentes situaciones. Por ejemplo, su método de aproximación era el engaño. Hay diferentes ¿Milagro tipos. que él no se dedicó a matar sacerdotes? Ahí voy. El método de aproximación de él era el engaño. Ahora, ¿de qué él se disfrazaba? Oh. De sacerdote, de indigente, de una persona que necesitaba ayuda. Era su forma de acercarse a los niños. ¿Qué él hacía? Él le ofrecía algo, le ofrecía dulces o le pedía algún tipo de ayuda a estos niños, y pues ese era el mecanismo que él utilizaba. Ahora, después de eso, ¿cuál era el mecanismo de ataque? La fuerza. Él incurrió, según la evolución del modus operandi de él empezó con amenazas verbales, después incurrió en uso de fuerza física, después incurrió en uso de armas dentro de ese mismo proceso. Wow. Cuando cuando él era joven, que a los 13 años fue abusado sexualmente, él reporta que era quemado con velas, quemado con cigarrillos, que a él lo mordían en la zona de la nalga, en la zona del pecho, las tetillas y todo esto. Pues ese mismo modus operandi él lo llevó a sus crímenes. Wow. Él fue evolucionando en este proceso y él incurrió en quemar a estos niños, él incurrió en O sea, utilizar todo lo que me velas. hicieron a mí, Exactamente. se lo voy a hacer a ellos. Armas blancas, todo, estrangulamiento, ¿Nunca dijo el violaciones. nombre del sacerdote? Sí, él lo mandó a matar. Ah, lo mandó a matar. Sí, ese fue su detonante, de hecho. Y qué raro que él no lo mató. Esa fue la situación que ocurrió. Cuando el objeto de la furia de un asesino en serie, por ejemplo, en este caso, el objeto de la furia es la persona que genera el problema inicial por el cual tú empezaste a cometer un crimen. Entonces, cuando un criminal, un asesino, envía, por ejemplo, en el caso de él mandó a matar a este sujeto, eso no lo hizo sentir satisfecho. ¿Ya él estaba preso? No,
No. Él estaba suelto, eso es cuando Nunca él dijo estaba por suelto. qué no fue él personalmente el que hizo. No, Porque no. regularmente eso es lo que ocurre. Sí, generalmente van ellos mismos, pero en este caso él lo mandó a matar. Al haberlo mandado a matar, él sintió ese vacío particular de yo no cometí este hecho, de yo no me liberé de este trauma, porque ellos creen que cometiendo un crimen contra el objeto de su furia van a superar el trauma vivido. Y no funciona así, ese trauma no se supera de esa forma. Entonces, ese fue el detonante para él comenzar a cometer los crímenes en el 1992, de hecho, que fue cuando cometió su primer asesinato. Pero es tan fuerte la situación que él mismo reporta que cometió alrededor de un centenar de violaciones previo a los crímenes. O sea, él violaba, abusaba sexualmente de estos niños y los violaba. Cuando él inició los asesinatos, él dice que la suma asciende a unos 200, pero que él no sabe bien cuántos fueron. Imagina. En el proceso de las... ¿Cuántos años tuvo él? 6 años. 6 años. Matando. Y mató más de 200 niños. Wow. Cuando inició todo el proceso del juicio, pues le encontraron 134 niños. Esta suma varió mucho. Aquí no hay una suma exacta. Primero le encontraron 134 niños, después dijeron que eran 172, pero él mismo dijo que habían sido más. Él se contradecía en los procesos porque era mitómano. Estaba diagnosticado como un mitómano. Déjame hacerte una pregunta. En la República Dominicana, ¿nunca se ha podido detectar un asesino en serie? Mire, lo que pasa es que la clasificación de aquí no lo permite. O sea, aquí no existe un cúmulo de pena. Aquí te sentencia por un crimen cometido. Entonces, ese cúmulo de crímenes directamente, pues va detallado en informes, no directo en la pena. Entonces muchas veces no tomamos en cuenta estos informes, muchas veces simplemente tomamos el caso de mayor nivel de agravantes para sentenciar a la hora de sentenciar a un criminal, y eso incide en el proceso de que la clasificación no se dé. Y lo mismo sucede con los violadores seriales. ¿Pero qué tú crees? Sí, aquí hay. Que aquí lo hemos tenido, ¿verdad? Sí, aquí hay varios. Y lo que pasa es que la investigación es muy pobre. Incluso hay muchos que se dedican al sicariato y al asesinato serial de manera paralela, porque también en algunos casos cobran por ellos. Lo que sucede es que lo que le digo, cuando te encuentran por sicariato, muchos no dicen que cometieron un asesinato, que cometieron varios asesinatos y se pueden clasificar dentro de la otra categoría. El caso que hubo hace varios años de un grupo de jóvenes que se dedicaban a matar choferes, taxistas. El caso de los taxistas. El caso de los taxistas. Sí. ¿Eso pudiera interpretarse? Eso es un grupo, de hecho. Eso es un grupo criminal. Sí, un grupo criminal, pero ¿asesinos en serio o no? Por la cantidad de víctimas. Pero de hecho, cuando actúan en grupo, se clasifican como grupo. Ya. Aunque cometan varios crímenes. Sí, pero al funcionar de manera grupal, actúan todos juntos, no hay un solo sujeto exactamente, es un grupo. Y el caso famoso del chamán aquel, ¿te acuerdas? El caso de Chamán, sí, pero Chamán no es clasificado como serial, porque Chamán cometió los crímenes ahí mismo todos juntos. ¿Tú recuerdas algún caso así que pueda haber? Aquí hay muchas situaciones. Por ejemplo, mire, el caso de Petete es un caso que la gente suele también confundir mucho este proceso. Pero ¿qué sucede con Petete? Petete no lo encontraron. Petete cometió una cantidad de crímenes que al sol de hoy no se le pudo tampoco comprobar, ni se tuvo la validez y la validación de él directamente de que él fue el que cometió estos crímenes. Entonces, la gente dice, no, pero que Petete cometió tantos crímenes y es clasificado como un asesino serial, esto, lo otro, pero no hay ningún testimonio. Y este otro que encontraron en las lomas de Jarabacoa. ¿Cuál? A alguien muy famoso, muy buscado, que la policía lo logró, el ejército, lo detectó escondido en las lomas de Jarabacoa, o el Pico, en algún lugar, y lo bajaron y aparentemente le iban a celebrar el juicio, pero eso más nunca se habló de él. No recuerdo el caso, no lo tengo. O sea que existe la posibilidad de que esto ocurra, ¿verdad? Y siempre decimos en todas las apariciones tuyas, porque yo hablo esto solamente contigo, que no hay ninguna característica por la cual tú puedas mirar a una persona y decir esta persona es un asesino en serie.
No. O sea que puede ser tu amigo, puede ser tu hermano, Sí. puede ser tu jefe, puede ser cualquiera. Sí. ¿Verdad? Uno tiene que aprender mucho de identificación, porque en el caso de los asesinos seriales, la mayoría padecen psicopatía. Sí, sí, claro. Entonces la psicopatía es muy maleable, se puede esconder muy bien este proceso y no hay una forma directa de decir, bueno, este es un sujeto, un psicópata y es un asesino serial, porque saben esconderse realmente. Muchos de ellos, por ejemplo, el caso de Gacy se entregó. Y el caso de mujeres, porque tú siempre hablas de los hombres, pero las mujeres no son santas. No, hay varias cómodas. De hecho, ¿Verdad? mira, una de las mayores es una mexicana, Dios mío, no recuerdo el nombre. Ella le decían la Mataviejitas. Mataviejitas. Ella era luchadora profesional y ella se dedicó a matar personas mayores, mujeres mayores. Cuando ella era joven, su mamá la vendió por unas cervezas. Ella fue abusada sexualmente reiteradas veces, salió embarazada, perdió al bebé, volvió a salir embarazada y sus patrones de matrimonio iban muy asociados a la historia de vida que ella tuvo. Sus esposos tenían las características similares y plenas de sus padres, en este caso. Cuando ella tuvo ya conciencia, que se independizó, tuvo su hijo murió. Y en ese proceso del detonante de la muerte de su hijo, pues ella inició matando a mujeres mayores, porque ella decía que ella estaba matando a su mamá cuando hacía esto. Pero era tan tal la situación que ella dejaba muñecas negras, muñecas diferentes, vestidas de negros y todo eso en la escena del crimen, y dejaba nudos hechos con soga amarrados, porque el simbolismo del nudo y de la soga directamente en los crímenes es la forma de amarrar tus propios traumas y de amarrar las situaciones que te están ocurriendo a manera de tú intentar liberar este proceso. ¿Dónde ocurrió eso? En México. En México. En México. Y volviendo aquí a la República Dominicana, no hemos tenido ninguna mujer con esas características que haya cometido un hecho tan terrible. A gran escala, sí, públicamente, que me venga a la mente, no. No, tampoco. No. Bueno, es bien dramático todo. Sí. Creo que tenemos aquí en pantalla. Sí, la Mataviejitas. ¿Quiénes son ellos? Esa es la Mataviejitas. La Mataviejitas. Sí, el caso del asesino serial de México. Le estaba comentando ahora, que mataba a su madre a través de los crímenes que cometía. Este es Gacy, el payaso asesino, y las escenas, porque él enterró sus víctimas en el sótano. 29 de sus víctimas fueron enterradas en el sótano de su casa. De la casa donde vive. Sí. Después del proceso, pues se encontró que también habían algunos enterrados en el parqueo de su mamá, de la casa de su madre, y él había arrojado 4 víctimas más a un río cercano. O sea, que él tenía cementerio por donde quiera. Ya lo sabe. Bueno, señores, es bien dramático todo lo que hemos estado hablando con Gixofilia Castillo, porque son hechos reales que ocurren y que muchas veces los vemos como que no nos importa, que no nos interesa, que eso no nos va a tocar a nosotros. Y es como siempre decimos, creemos que en nuestra casa no va a pasar esto o aquello, que va a ser en la casa del vecino, y sin embargo en nuestro hogar pueden estar ocurriendo situaciones que lleven a una persona de una vida normal a actuar de esa manera tan terrible. Hemos querido tocar estos casos, y vuelvo a repetir otra vez, porque se avecina una fiesta internacional con el nombre de Halloween. En Halloween toman participación los niños. Muchas veces salen los niños con los padres. Nosotros queremos que quien vaya a celebrar esa fiesta, que no es de nosotros, ni nos toca a nosotros por ninguna parte, y que haya decidido hacerlo con sus hijos, que por favor tome todas las medidas pertinentes para evitar una tragedia. Lo dejamos a su aceptación y esperamos. De verdad, yo esperaría que no se celebrase en nuestro país.
No sé el tiempo, creo que son 5 minutos, es exactamente lo que nos queda, más o menos. Pero te estaba comentando el interés que hay un grupo de médicos y psicólogos en la República Dominicana que tienen el deseo de poder tener un servicio de emergencia psiquiátrico que sea accesible a todo el mundo. Sí. Aquí, tú lo sabes, la cobertura de un servicio psiquiátrico te puede llevar a la ruina. Y si tienes una emergencia y hay que hospitalizarlo, peor todavía. Peor porque no te preparaste tampoco. No, no está preparado. Y para tú hospitalizar a alguien, tienes que hospitalizarlo en un lugar que esté legalmente aceptado por salud pública, Sí. ¿verdad? Y creo que ese es algo de lo que vamos a conversar mucho. Yo quiero hacer, no un coloquio, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero invitar a un grupo de personas, todos relacionados con la salud mental, para que cada uno explique la experiencia que ha tenido en el transcurso de una emergencia psiquiátrica o de una hospitalización. Yo le decía a una amiga mía hoy, mira, te llaman a las 2 de la mañana con un problema psiquiátrico. ¿Para dónde tú corres? Bueno, si corres para los lugares muy sofisticados, prepárate, te puede llevar a la ruina. Prepárate. Si en tu desespero vas a un lugar que no está certificado por salud pública, puedes cometer un error enorme porque ni siquiera conoces la calidad de los médicos que la puedan atender. Si vas a un hospital público, aquí hay un tabú enorme con los hospitales públicos, y aquí hay muchos hospitales públicos que están bien equipados y que tienen un personal bueno, pero SENASA, que es el seguro, para mí es mi seguro, a mí me encanta SENASA, no es nada prohibitivo, ni tampoco es perfecto, pero nos ofrece humanamente, nos ofrece ayuda. Variedad. Si vas con SENASA, ¿cuáles son los hospitales que se ofrecen? No hay una campaña por parte del gobierno de decir dónde puedes ir, de hacer un documental, por ejemplo, de un hospital público, la unidad de salud mental. Todas estas cosas hay que hacerlas porque a las 2 de la mañana no tienes para dónde irte. Correr. ¿Entiendes? Y si no, tú preguntas y te dicen no hay, no podemos recibírtelo ahora, no encontramos. Y es un problema. Yo fui aquí el director de salud mental de un hospital nombrado y yo recuerdo cuando llegaba una ambulancia y te decían que era un paciente psiquiátrico. Oye, me costaba trabajo que lo recibieran. Sí. A veces me llamaban y decía, bueno, pero no, porque no tenemos facilidad. Es verdad, pero tenemos la obligación de dar el servicio de emergencia, si lo amerita el caso, ¿verdad? Mire, lo mismo que yo tengo tiempo diciendo, por ejemplo, en los casos asociados a temas criminales, ¿dónde tú llevas un paciente psiquiátrico que haya cometido un crimen? No, a la cárcel. ¿A dónde lo vas a meter? A la cárcel. O sea, a la cárcel. ¿dónde atienden ese sujeto? ¿Dónde se regula ese sujeto? ¿Dónde se estabiliza ese sujeto? Bueno, pues eso pasa en la población general. Sí. Entonces nosotros estamos hablando sobre eso, hacemos un llamado a profesionales, pueden ser psiquiatras, pueden ser psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, enfermeras, que estén interesados en sentar a conversar para encontrar la posibilidad de ayudar a una población que está desvalida totalmente. Y si el gobierno realmente tiene las unidades preparadas para este servicio, que hagan propaganda con ellas, que se lo digan a todo el pueblo. Y darle prioridad a las personas que realmente puedan necesitar esta situación. Claro que sí. Otro problema que tenemos, perdóname, otro problema que tenemos es si llamamos al 911. Sí. Ay. A mí me ha pasado eso, ¿eh? Llamo al 911 y cuando saben que es un paciente psiquiátrico, ahí se traba todo. Ahí mismo. Ahí se traba todo. Aparecen. Y si tú hablas con ellos, muchas veces yo le digo a los familiares, si llega el 911, llámeme, para yo hablar con el director, con el que está a cargo de la ambulancia. Me dice, no, yo lo tengo que llevar para tal hospital porque esa es la ruta mía. ¿Pero quién le ha dicho que usted está en ruta?
No. Usted no está en ruta, usted tiene un paciente que tiene una emergencia psiquiátrica. Yo Tiene que soy llevarlo. psiquiatra, yo le estoy diciendo a usted a dónde debe llevarlo, de acuerdo a dónde vive. Claro que sí. Y entonces lo llevan a cualquier lado y lo tiran ahí. Y lo dejan allá. ¿Te entiendes? porque Y es no hay peor un la campo de situación. entrenamiento. Claro que sí. Entonces no hay una orientación, no hay un protocolo con las ambulancias. Transportar Señores, después ese paciente, qué tú haces con él, qué hacen los familiares que a veces no encuentran qué hacer con esa persona, Ahí está. no saben cómo manejar esa persona. Y, Porque esa es una antes de llevarlo problemática. a la ambulancia, le hacen un interrogatorio, Sí. que lo único que falta es que le pregunten cuándo fue la última vez que usted se cepilló los dientes. Sí, es lo último que te preguntan. Porque te preguntan, señor, usted Sí. tiene un caso, tiene que llevarlo. Y es rápido. Usted tiene un personal, siempre vienen los paramédicos que están bien entrenados y visiblemente usted puede darse cuenta de que es una emergencia. Si tú me dijeras, no sé si tienen esa instrucción, pero si tú me dijeras que yo fuera el jefe de ambulancia del país y yo como gobierno te dijera, mira, en tal área hay un hospital público con capacidad de asistir a los pacientes afectados emocionalmente y es este lugar. Y para ahí todo lo que tú recojas lo tienes que llevar Lo para ahí. tienen que llevar para allá. ¿Verdad? Pero vamos a suponer, y esto es un caso que se presenta diario, donde los familiares te dicen, pero por favor, nosotros vamos a tal clínica, a tal hospital, por favor, llévemelo allí, Yo no que ahí puedo- está su médico. Sí, o yo no puedo costear esa clínica, yo no puedo. No, es una cosa fantástica, sinceramente, es una locura. No, y le voy a decir una cosa, tampoco yo particularmente tengo esa queja con nosotros, y me incluyo en el proceso, y es que tampoco nos hemos dedicado a enseñarle a la población y a buscar la forma de que la población sepa cómo manejarse en una emergencia con un paciente psiquiátrico. Los pacientes se te ponen malos, pero los familiares se te ponen peor. Oh, sí, No saben qué hacer. no saben trabajar, no Y te dejan es, trabajar. y es realmente producto de todo el proceso que han venido pasando, la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces se espera a que ya el paciente esté en un estado muy avanzado del proceso antes de actuar. Así es, así es. Creo que tenemos que de alguna manera hacer una campaña nosotros con los pocos recursos que tengamos. Ya tú sabes que te vamos a invitar para escuchar tus opiniones. Sí. Y en los futuros programas vamos a hacer algún comentario de dónde llevar un familiar suyo de noche, porque es cuando es la tragedia, en caso que se presente una emergencia psiquiátrica. Gracias y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces. Gracias, Gypsy. Sí.